tapadera, todo esto que he escuchado. Hay algo que es importante, que es cuando hay una reserva de la información, cuando hay una reserva de la información, esta es del gobierno. Un buen ejemplo de ella está reservado todo lo que tiene que ver con los segundos pisos. Están reservadas muchas cosas. Entonces lo que hace el INAI, rectifico, es pedir esta información y obligar, en la medida de sus posibilidades, a que la den a conocer. Pero el sujeto directo es el gobierno. Al gobierno es al que le solicitan la información. ¿Y qué hace el gobierno? En muchos gobiernos, incluso ahora, pues la reservan para de aquí a 5 años. Entonces llegan los ciudadanos, quieren saber qué pasa, quieren la transparencia, y le dicen, pues ahí te ves en 5 años. Entonces ahí es donde entra el INAI, como al final entró en el caso en donde hoy hablábamos con Eduardo Bojorquez. Nunca quedó muy claro por qué el INAI aguantó todo lo que tenía que ver con Odebrecht, hasta que no le quedó de otra que insistir y hasta que ya salió toda la información de Odebrecht, que es la que en buena medida hoy conocemos. Bueno, no sirven de nada, son tapadera, son coladera, sirven a la corrupción. Todo eso es lo que vamos a debatir en los próximos minutos. Le quiero agradecer a María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejera presidenta del Instituto Federal Electoral. María, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier, muchas gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Bueno, en cualquier momento deberá estar integrándose con nosotros también Jacqueline Pechard para que podamos conversar. Déjame preguntarte, María, todos estos adjetivos, críticas, que no son nuevos del presidente, como dirigente, como precandidato, como candidato y como presidente electo, ha venido insistiendo en ello. ¿Cómo podemos tener un justo medio, si hay manera, querida María, sobre este tema, o mejor deshagámonos de todos los institutos, o qué es lo que va a pasar? ¿Cómo la ves? A ver, ciertamente no es nuevo y no deberíamos de llamarnos a sorpresa en la animadversión que tiene por todos los institutos o los organismos constitucionales autónomos. De manera peculiar creo que le enoja el INAI, antes IFAI, y el INE, antes IFE. Entonces, en ese sentido tienes toda la razón, no estamos hablando de algo nuevo. Esto no querría decir de ninguna manera que no podamos pensar que fueran perfectibles y que tuvieran oportunidades de mejora, pero de ahí a pensar desaparecerlos, creo que no podemos sostener ni que se deba a un problema de austeridad. Creo que ni desapareciendo a todos juntos se soluciona el grave problema de la crisis económica en la que estamos por la crisis del 2019 más la del 2020, menos cuando dice que no va a afectar derechos laborales. En muchas de estas organizaciones, el INAI, el IFE tiene gastos muy importantes como es la manutención de los partidos y la impresión de todas las... todo el material que se necesita para las elecciones. Pero una parte importante del gasto es precisamente en capítulo 1000, es decir, aquel en donde están los servicios personales de los trabajadores. Entonces no podemos no afectar a los trabajadores y al mismo tiempo ahorrar todo el dinero que cuestan. Yo creo que el problema de fondo es que siempre le han desesperado estos institutos porque ciertamente significaron un control al Poder Ejecutivo. Y ahora que él es el titular del Poder Ejecutivo, sabe que frente a ellos perdió funciones y que hay entes ajenos a la égida de su control que toma decisiones de manera independiente y autónoma, porque para eso sirve la autonomía constitucional, que pueden afectar a su gobierno o ir en contra de sus planteamientos. Además, me parece sumamente preocupante que esté planteando llevarse al INAI a la Secretaría de la Función Pública, más allá del evidente conflicto de interés. Hay que reconocer que el INAI es un órgano regulador no solo de la Administración Pública Federal. No veo cómo desde el Poder Ejecutivo
pretende imponerle un órgano regulador al Poder Legislativo, al Judicial y a los otros constitucionales autónomos. Para sumar además a la complicación de lo que está planteando, hay que recordar que el instituto es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y protege datos personales tanto en posesión de privados como en posesión del gobierno. Es decir, no existe manera de cuadrar que todas esas funciones las asuma la Secretaría de la Función Pública sin desnaturalizar a esta propia Secretaría. Sería verdaderamente una locura. Muy bien. Bueno, ya está con nosotros María Jacqueline Pechard, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Querida Jacqueline, ¿cómo has estado? Muchas gracias, buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. María, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, en verdad. Igualmente, Jackie. Mira, no sé si alcanzaste a escuchar, Jacqueline, parte de lo que dijo María, pero podamos, si te parece, déjame preguntarte para que podamos como ya entrar en pleno. ¿Qué piensas de esto que está pasando? Que decíamos al principio que nadie se diga sorprendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos sabíamos que esto se veía venir y que iba a pasar. Lo que pasa es que ahora ya está pasando y eso es quizás lo que genera toda una controversia mayor, la que de suyo tiene. ¿Qué piensas, Jacqueline Pechard? Bueno, yo pienso que de entrada es algo que hay que tomarse muy en serio. Hay una decisión del presidente de la República de minimizar lo que es el acceso a la información y la transparencia como un derecho humano fundamental, que no solamente está reconocido en nuestra Constitución, es un mandato constitucional, sino que está reconocido en las convenciones interamericanas de derechos humanos que ha firmado México desde los años 70. Entonces, es un derecho fundamental que se quiere hacer subsumir de una manera muy simplista en decir que el acceso a la información lo puede tomar una Secretaría de Función Pública que es parte de la Administración Pública Federal, mientras que el Instituto Nacional de Acceso a la Información es una institución que está por encima de todos los órganos de poder. Y por eso es que el INAI puede instruir no solamente al gobierno federal y a todas sus instancias, incluida la Presidencia de la República, a que otorgue información pública, sino que puede hacerlo con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y con todos los organismos autónomos. Eso de ninguna manera lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, que es simple y sencillamente un organismo de la Administración Pública Federal. Lo único que podría hacer este instituto sería, pues, lograr, si es que se le dan las atribuciones, que no las tiene actualmente, acceso a la información en el ámbito de la Administración Pública Federal. Sería un claro retroceso en términos de derechos fundamentales de los mexicanos que logramos construir a lo largo de los últimos 30 años, no solamente a lo largo de la vida, digamos, democrática de este país, sino desde la transición a la democracia. A ver, este es un tema de veras de enorme gravedad porque implica una regresión democrática en cuanto a derechos humanos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales. No es trivial, no hay que parecer como que tan sencillo como que de dos instituciones hacemos una y ahorramos, sino que estamos realmente frente a un problema de atribuciones constitucionales y legales. A ver, Jacqueline, María, les planteo a las dos. El presidente hoy ha dicho, son tapaderas, no son corruptos, no sirven de nada, tienen altos salarios y agrega cosas como estas que uno, así la interpreto, van a seguir existiendo. Lo único que van a hacer es se van a integrar a dependencias y colorín colorado. A ver, esto, María, así te diría, es una de las cosas que además dijo otra cuestión que no sé si la oyeron al inicio del programa hoy en la mañana. Decía,
Bueno, dice, a ver, pregúntenle a la gente, ¿saben qué es eso? Por ahí un instituto que contra la discriminación, la gente no sabe ni de qué se trata, ni qué es, no se sabe ni lo que hace. A ver, María, vamos, si te parece, para entrarle. A ver, el argumento de si la gente lo conoce o no me parece muy falaz, como falaz son muchos de sus argumentos. Yo creo que si le preguntamos a la gente cuál es el nombre de su diputado o cuál es el nombre de su senador Ujú. o el nombre de 5 secretarías de Estado, tampoco las va a saber y eso no es razón para eliminarlas. Creo que ha habido, y coincido desde luego con Jackie. Jackie, te saludé, me da muchísimo gusto compartir la mesa contigo. Coincido con Jacqueline Pechard, desde luego, en la gravedad de lo que se está planteando. No podemos ni trivializarlo, ni pensar que es imposible que se logre. Creo que hay resultados evidentes de lo que ha hecho cada una de las instituciones en términos de el acceso a la información, que es la institución en la que coincidí con Jacqueline Pechard. Yo creo que ha habido una evolución clarísima en este país en el periodismo de investigación gracias a la existencia del INAI. Y hay además cambios cualitativos en la vida de muchísima gente gracias al acceso a la información y a esta institución. Pongo nada más el ejemplo del acceso que el instituto garantizó desde que yo estaba allí como comisionada a todas las personas que son atendidas en hospitales públicos a su expediente médico. Y una vez que se hizo autoridad para la protección de datos personales en posesión de privados, hoy día cualquier persona tiene la garantía que frente a su médico, un hospital público o un hospital privado, tiene la manera de conseguir una copia de su expediente médico absolutamente completo. Y esos son algunos de los Sí. muchísimos logros específicos que han logrado estas instituciones. Me tranquiliza un poco que para poderla desaparecer se necesita una muy profunda reforma constitucional, que mi primera esperanza, digamos, es que no pase esta reforma constitucional y que la oposición en el Senado sea capaz de detenerla. A ver, Jacqueline Pechard, lo mismo, pero déjame agregar, y al rato María también te lo pregunto, una variable que inevitablemente es política. Pregunto, ¿hay un intento de concentración del poder? ¿Se concentran todas las instituciones? ¿El presidente no las quiere porque las encuentra, según él, inútiles, pero al mismo tiempo no le ayudan a la eficacia con la que quiere sistemáticamente estar gobernando? A ver, yo creo que no es un asunto de eficacia gubernamental. La eficacia gubernamental en un régimen democrático pasa por la transparencia y la rendición de cuentas, y la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con los parámetros internacionalmente establecidos, pasa por tener una institución de carácter independiente que no esté subordinada al poder del Ejecutivo, porque de lo que se trata es de vigilar las acciones del Ejecutivo. Lo que el presidente pretende, que es dejar las funciones del INAI en la Secretaría de la Función Pública, es inviable. Es inviable porque la Secretaría de la Función Pública es una instancia del gobierno federal. Por más que tenga que ver con vigilar que haya ciertos controles sobre el ejercicio presupuestal o sobre la manera como se desempeñan las instituciones, no tiene las facultades para decidir que se entregue información en todos los poderes del Estado, en el poder legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Entonces, a mí lo que me parece es que hay una incomprensión muy clara de parte del presidente de lo que significa el Instituto Nacional de Acceso a la Información, más allá de que tenga que haber, pues como en todas las instituciones, ciertas revisiones, Javier, de lo que Sí, hacen sí, y sí. cómo mejorar la transparencia y cómo mejorar el acceso a la información. Eso por supuesto que lo necesitamos, pero hoy lo que tenemos es, hemos avanzado enormemente
en asegurar que quienes queremos tener información sobre qué hace el gobierno, cómo gasta sus recursos, en qué los gasta, a quién contrata, cómo contrata, para qué contrata, qué tipo de recursos se requieren para las funciones que se hace una contratación pública, todo eso podemos accederlo y esto hace 20 años no se podía hacer. Ujú. Entonces, a mí lo que me parece que es fundamental es que entendamos que no se puede conceptualizar el acceso a la información simplemente como un asunto de una dependencia 2 o 3. Esta es una dependencia fundamental, la entidad de acceso a la información, con los principios fundamentales que en términos internacionales, en términos de estrategias y en términos de estándares internacionales, está probado que el acceso a la información se tiene que garantizar mediante institutos autónomos. No puede ser el gobierno vigilándose a sí mismo y definiendo que a sí mismo que otorgue la información. Tiene que ser una entidad con niveles de autonomía muy importantes. Entonces, la Secretaría de la Función Pública no puede hacerlo. No es un asunto, es una conceptualización muy simplista la Sí, que tiene el presidente y claro. hay que decirle que esto no es tan fácil como simplemente borrar una institución, subsumirla en otra y darle atribuciones. No puede darle atribuciones que tiene el INAI hoy como garante de dos grandes derechos que están constitucionalmente mandatados. A ver, déjenme plantearles un asunto final. Hablamos fundamentalmente del INAI, pero por ahí aparece el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, la COFESE, aparece CIPINA, aparecen varios que el presidente trae, digamos, trae en su radar, para decirlo de una manera. Si no les importa, reflexionemos sobre estas otras instituciones que nos dan una opinión y agregaría algo que presumen que pueda suceder, no para que saquen la bola mágica, sino en función también de un ejecutivo fortalecido y de un legislativo con enorme peso que asume todas las decisiones del presidente como propias y las defiende. Adelante, María. A ver, yo creo que cada una de estas instituciones tiene su propósito y lo que las unifica, por decirlo de alguna manera, es la necesidad de proteger sus diferentes funciones justamente de las veleidades del presidencialismo, no solamente de López Obrador, sino de cualquier presidente en turno. Por eso es que se hacen organismos constitucionales autónomos. Por eso es que la mayoría de ellos, no todos, sus cuerpos de dirección, su máximo cuerpo de decisión, son cuerpos colegiados que buscan impedir la captura para la toma de decisiones. Es el caso del INE, es el caso de Banco de México, en fin, tenemos una cabeza en Banco de México, pero los vicegobernadores tienen peso y toman decisiones de manera conjunta. Entonces, estos órganos constitucionales autónomos han sido parte del proceso de transición a la democracia en México, precisamente por el daño que nos hizo tener una presidencia imperial, incontrolada, incapaz de rendir cuentas y de tomar decisiones conforme a sus proyectos políticos, a las necesidades de su partido y a las necesidades de quien está a la cabeza del poder ejecutivo. Entonces, creo que en cada uno habría que ir viendo cuáles son sus funciones. La reforma de telecomunicaciones, por ejemplo, la necesidad de romper los duopolios de televisión, de incrementar las fuentes de información para las personas, la posibilidad de brindar mejores servicios de telefonía e Internet. La segunda parte del artículo 6º constitucional es tan importante como la primera. Nos plantea el derecho al acceso a las telecomunicaciones como un derecho fundamental y para eso se le da autonomía constitucional al IFT. Es decir, habría que revisar una por una sí. Y creo yo que cada una de ellas tienen verdadera justificación. La otra parte, que bien la señalaba Jacqueline, es la necesidad de autonomía en las decisiones.
Recordemos dos ejemplos tan tristes y dolorosos, pero que hemos vivido en la historia reciente. La Secretaría de Función Pública fue la encargada de revisar si había un conflicto de interés o no en el escándalo de la Casa Blanca y la Casa de Metepec, de la primera de Peña Nieto, la segunda de Videgaray, y Virgilio Andrade, empleado del presidente, dijo, no encontró ningún motivo de preocupación. Ya lo vimos este mismo ejercicio repetirse en este sexenio, cuando Sandoval no encontró ningún motivo de preocupación frente a las mentiras de Bartlett en su declaración patrimonial. Ejemplos más claros de que no se puede ser juez y parte, no los puedo encontrar. Habida cuenta de lo que señala Jacqueline y yo ya también había señalado, no hay manera de darle a la Secretaría de Función Pública facultades para que revise las decisiones del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los propios organismos constitucionales autónomos. Hay claramente unas ansias inexplicables de concentrar el poder y de reconstruir esa presidencia de la que algún día el doctor Carpizo describió como con facultades constitucionales y metaconstitucionales que hacían que el poder fuera, que no existiera de facto una división de poderes en nuestro país, a pesar de estar en la Constitución. Oye, a eso, Jacqueline, ¿qué tal si sumamos también que se quiere llevar el Instituto Federal de Telecomunicaciones a una subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, que por cierto creo que está en proceso de desaparición? Pero imagínate, esa es otra variable que uno diría, tanto que batallamos por el régimen de concesiones, para mencionar un caso. A ver, cerremos, Jacqueline, ¿qué piensas? Sí, a mí me parece que, retomando lo que decía María, los organismos constitucionales autónomos han tenido a lo largo de los últimos 20 años, desde mediados de los 90, han tenido una función, y la función es acotar el hiperpresidencialismo. Ese es el principio que hay que tener muy claro. Pretender desaparecer a estos organismos es fomentar de nueva cuenta el hiperpresidencialismo. ¿Y esto qué quiere decir? El control presidencial. Esto quiere decir fomentar el autoritarismo. Esto quiere decir ir en contra, vulnerar los principios de nuestra democracia. Eso hay que tenerlo de manera muy clara. Desde luego que hay organizaciones y organismos que tienen distintas modalidades y distintas estructuras orgánicas. No es lo mismo un constitucional autónomo como el INAI que alguien como CIPINA, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, pero que tienen, lo que tienen de manera muy clara es funciones específicas que van más allá de lo que son el interés político y el interés específico de un gobierno que surge de una mayoría y de un partido político que gana la mayoría. Eso es lo que hay que entender, es que los organismos autónomos lo que quieren es superar la mayoría o el principio o el fundamento político. El presidente de la República puede tener toda la popularidad que quiera. Ese no es el problema. El problema es que son organismos que quieren ir más allá de la popularidad del presidente, ir más allá de la titular del Ejecutivo, porque lo que quieren es vigilarlo, es lo que quieren es acotar el poder presidencial, limitarlo para que se puedan garantizar el ejercicio de esos derechos, tanto en materia de acceso a la información como en materia de telecomunicaciones. Vivimos lo que fue otorgamiento de concesiones a partir de intereses políticos concretos. Lo que permite el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el otorgamiento de concesiones a partir de principios muy claros de cuál es la cobertura, de qué es lo que ofrecen las distintas empresas. Entonces, es un asunto de regularización del ejercicio de la gestión pública, pero también, y esto de manera subrayada, de lo que es el ejercicio de derechos. Lo que no podemos permitir la sociedad civil es que se nos pretenda
regresar a 30 años atrás, en donde no teníamos la cantidad de derechos garantizados, con muchas limitaciones, pero derechos garantizados constitucionalmente como hoy los tenemos. María Marván, muchas gracias que estuviste con nosotros. Jacqueline Pechard, gracias. Que siendo viernes, les agradezco viernes en la noche que estén con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, encantado. Gracias, muchas gracias. En verdad que se los agradezco.